Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga y les conceda su paz. Bienvenidos una vez más a Refugio en Dios, este espacio donde cada día nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y descubrir cómo el Señor continúa hablándonos en medio de nuestra vida cotidiana. Gracias por regalar unos minutos de esta noche para estar aquí. Mi deseo es que este momento les ayude a descansar el corazón y abrir el alma a lo que Dios quiera decirles hoy. Quiero pedirles algo antes de comenzar. Deténganse solo un instante. No hace falta hacer nada complicado. Simplemente hagan una pausa antes de seguir mirando el teléfono, antes de apagar la luz de su habitación, antes de acostarse, pensando que mañana será otro día, mientras las mismas preocupaciones siguen ocupando su mente y el cansancio continúa pesando sobre su corazón. Respiren profundamente por un momento, dejen a un lado el ruido del día y permitan que el silencio haga espacio para Dios. Quizá ustedes creen que llegaron a este video por casualidad, porque apareció entre muchas recomendaciones o porque alguien se los compartió, pero también es posible que el Señor haya permitido este encuentro precisamente esta noche, en ese momento en el que nadie conoce realmente lo que están viviendo por dentro, porque hay horas en las que dejamos de aparentar que todo está bien, horas en las que ya no necesitamos responder preguntas ni sonreír para tranquilizar a los demás, horas en las que el corazón habla con una sinceridad que durante el día muchas veces escondemos. Y es precisamente en esos momentos de silencio cuando Dios suele acercarse con mayor delicadeza para hablarnos. Este no es solamente un video para escuchar unos minutos y continuar con la rutina. Es una invitación a mirar la propia vida con los ojos de la fe. Es una oportunidad para descubrir que el Señor sigue presente en los acontecimientos más sencillos y que nunca deja de acompañar a quienes lo buscan con un corazón sincero. Dios también habla en el silencio de una casa cuando todos descansan. Habla en esa lágrima que nadie llegó a ver. Habla en las preocupaciones que guardamos en lo más profundo del corazón y que casi nunca compartimos con nadie. Habla en esa oración sencilla, pronunciada en voz baja, cuando parece que solo Él puede comprender lo que estamos viviendo. Y esta noche quiero hacerles una pregunta. No es una pregunta rápida ni superficial. Es una de esas preguntas que invitan a detenerse y a mirar el interior del corazón con honestidad. Y si muchas de las cosas que han experimentado durante años no fueran simples coincidencias, y si esa sensibilidad que sienten con tanta frecuencia tuviera un significado espiritual mucho más profundo de lo que siempre imaginaron, piensen por un momento en esas ocasiones en las que comenzaron a orar por una persona sin saber exactamente por qué, y poco tiempo después descubrieron que esa persona realmente estaba atravesando una situación difícil. Piensen en ese impulso inesperado que surgió dentro de ustedes y que parecía decirles: llámala ahora, ora por esa persona, no vayas por ese camino, ten cuidado. No siempre entendieron el motivo en ese momento, pero algo dentro de ustedes insistía con fuerza. Quizá también han experimentado esa tristeza que aparece sin explicación aparente cuando alguien cercano está sufriendo, incluso antes de que esa persona les haya contado lo que estaba viviendo. Tal vez sintieron un dolor profundo al pensar en un hijo, una hija o un ser querido que se ha alejado de Dios, como si el corazón cargara un peso que las palabras no alcanzan a expresar. O quizá alguna vez escucharon el sufrimiento de alguien a quien apenas conocían y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No porque fueran personas débiles, sino porque el dolor ajeno tocó profundamente su corazón. Permítanme hacerles otra pregunta con toda sinceridad. ¿Cuántas veces sintieron en su interior que debían orar por alguien y tiempo después comprendieron que esa persona necesitaba precisamente esa oración?
¿Cuántas veces tuvieron una inquietud que no supieron explicar y más tarde descubrieron que aquello que habían sentido era real? Tal vez durante toda su vida pensaron que simplemente eran personas muy sensibles. Quizás se dijeron a ustedes mismos que solo eran una madre que se preocupa demasiado por sus hijos, una esposa que carga muchas responsabilidades, una abuela que siente con intensidad el sufrimiento de quienes ama, o una persona que se conmueve con facilidad. Pero esta noche los invito a seguir escuchando con atención, porque la fe cristiana tiene mucho que decir sobre estas experiencias cuando son comprendidas a la luz de Dios y vividas con un corazón profundamente unido a Él. Una hija de Dios intentando salir adelante como puede. Pero escucha esto con mucha atención, porque podría cambiar la forma en que entiendes tu vida para siempre. Quizá Dios puso en ti un don espiritual que nadie te enseñó a reconocer. Un don silencioso, un don escondido, un don que no hace ruido, que no busca aplausos, que no necesita escenarios ni micrófonos, porque no todos los llamados de Dios son para predicar frente a multitudes. Algunos llamados nacen en el silencio de una cocina, mientras una mujer reza por sus hijos. Otros nacen de madrugada, cuando una madre se arrodilla sola junto a su cama, porque siente que algo no anda bien en su familia. Otros aparecen en personas sencillas, que jamás se imaginaron que el cielo podía actuar a través de ellas. Y quizá durante años minimizaste todo eso. Quizá pensaste, estoy exagerando, son ideas mías, solo soy emocional. Eso les pasa a las personas religiosas, no a mí. Pero hay algo que debes entender esta noche. Dios muchas veces habla precisamente a través de las personas que el mundo considera simples, porque el Señor no mira títulos, no busca perfección, no elige solamente a quienes tienen conocimientos o reconocimiento. Dios mira el corazón. Y cuando encuentra un corazón sensible, humilde y dispuesto a amar, puede convertirlo en instrumento de consuelo, protección e intercesión para otros. Hay mujeres que sostienen espiritualmente a toda su familia sin darse cuenta, mujeres cuyas oraciones detuvieron desgracias que nunca llegaron a ocurrir, mujeres que cargan en silencio batallas espirituales que nadie más percibe, mujeres que sienten el dolor ajeno como si fuera propio, porque Dios les permitió amar con una profundidad distinta. Y sí, a veces eso cansa, a veces duele sentir tanto, a veces quisieras dejar de preocuparte por todos, a veces te preguntas, ¿por qué eres tú quien siempre termina llorando, orando, sosteniendo, escuchando y cargando? Pero quizá la respuesta es esta, porque Dios sabía que tu corazón podía convertirse en refugio para otros. No porque seas perfecta, no porque seas más fuerte que nadie, sino porque incluso rota, incluso cansada, incluso con heridas que nadie conoce, sigues teniendo amor dentro de ti. Y eso delante del cielo tiene un valor inmenso. Tal vez hoy Dios solo quiere que entiendas algo muy simple, pero profundamente liberador. No estás loca por sentir tanto, no eres débil por llorar fácilmente, no eres exagerada por percibir cosas que otros no ven. Quizá tu alma simplemente aprendió a escuchar donde otros se han vuelto indiferentes. Y mientras el mundo enseña a endurecer el corazón, Dios sigue buscando personas capaces de sentir compasión, capaces de orar, capaces de detenerse por alguien más. Esta noche antes de dormir, no ignores esa voz interior que te invita a orar. No ignores esa necesidad de poner el nombre de alguien delante de Dios. No ignores esa sensibilidad que durante años intentaste esconder, porque quizá ahí, justamente ahí, es donde el cielo ha decidido tocar la tierra a través de ti. Y si alguna vez dudaste de tu valor, escucha esto como si Dios mismo lo susurrara a tu alma cansada. Hija mía, yo también hablo a través de tu corazón. Tal vez te acostumbraste a cargar silencios, preocupaciones, cansancio y oraciones que nadie escucha.
pero el Señor sí las escucha. Y muchas veces donde el mundo ve una mujer cansada, Dios ve un alma a la que Él mismo ha preparado. Por eso en este mensaje vamos a hablar de 5 señales que pueden indicar que Dios te ha equipado con un don espiritual. Y lo que vas a escuchar no será una teoría difícil, ni una explicación complicada, ni palabras alejadas de tu vida diaria. Será más bien como mirarte en un espejo que quizá necesitabas desde hace muchos años, porque muchas cosas que viviste, sentiste o sufriste tal vez tenían un sentido más profundo del que imaginabas. Porque hay algo en ti que no empezó ayer. Hay algo que el cielo permitió en tu alma desde antes de que nacieras. Y durante mucho tiempo el enemigo ha intentado convencerte de que eso no existe, de que tú no vales tanto, de que Dios no podría usarte, de que esas cosas son para otros y no para ti. Pero hoy vamos a mirar eso con fe, sin miedo, sin orgullo, sin confusión, solo con el deseo sincero de reconocer lo que Dios puede haber puesto en tu corazón. Empecemos desde el principio, desde una noche sencilla, una noche que tal vez se parece mucho a la tuya. Imagina una mujer tiene tu edad, o quizá una edad parecida. Lleva en el rostro las marcas de los años, de las preocupaciones, de las noches en vela, pero también lleva en los ojos una fe que no se ha apagado. Está sentada en la cocina de su casa, casi a las 11 de la noche, cuando todos ya duermen y por fin el silencio llena cada rincón. La casa tiene ese olor conocido de todos los días: comida de la tarde, jabón, ropa limpia, café viejo, hogar. Ese aroma sencillo que solo existe en las casas donde ha habido amor, aunque muchas veces ese amor también haya dolido. Ella tiene un rosario entre las manos. No lo tomó porque alguien se lo ordenó, ni porque quisiera aparentar ser fuerte. Lo tomó porque así aprendió desde niña. Porque cuando el miedo llega, una mujer de fe busca lo que su madre o su abuela le enseñó. Busca a Dios, busca a la Virgen, busca una oración que le ayude a sostenerse. Y ahí está rezando por ese hijo que ya casi no llama, por esa hija cuyo matrimonio parece romperse poco a poco, por ese nieto que anda en caminos que ella no entiende y que le quitan la paz. Reza por todos, aunque muchas veces nadie sepa cuánto le duele. Reza en silencio, con el corazón apretado, mientras la casa duerme y solo Dios ve las lágrimas que ella se limpia antes de que alguien pueda anotarlas. Y en medio de esa oración algo le pasa, algo que no sabe explicar. Siente que las palabras ya no son solo palabras, siente que hay algo en el cuarto con ella. No es espanto, no es miedo, es una presencia, como si alguien se hubiera sentado a su lado en la penumbra de esa cocina y le dijera: aquí estoy, te escucho y sé lo que necesitas antes de que termines de pedirlo. Y esta mujer que ha ido a misa toda su vida, que ha rezado el rosario desde los 7 años, que ha cargado veladoras al altar, que ha pedido perdón más veces de las que puede contar, esta mujer no sabe qué hacer con ese momento porque nadie le enseñó que eso que siente tiene nombre, que eso que experimenta es una señal, que esa sensación no es imaginación, ni nervios, ni que está muy cansada, que eso es el Espíritu Santo, reconociendo en ella a alguien que Él mismo equipó. Y esta mujer, quizás sin saberlo, lleva décadas haciendo algo extraordinario. Cada vez que alguien de su familia entra por esa puerta con una cara que no es la de siempre, ella lo siente antes de que digan una sola palabra. Cada vez que hay una situación de peligro que se desvió sin razón aparente, ella recuerda que la noche anterior oró de una manera especial, con una urgencia que no entendía, pero que no pudo ignorar. Cada vez que alguien le cuenta un problema y ella pone la mano en el hombro de esa persona, algo en esa persona se afloja, como si el nudo que cargaba se deshiciera un poco. Eso no son casualidades acumuladas, eso es un patrón. Y los patrones que vienen del Espíritu tienen nombre.
Primera Corintios capítulo 12, versículo 7. Escúchalo como si te lo estuvieran diciendo a ti ahora mismo, porque así es. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo oíste a por cada uno, no a los que estudiaron teología, no a los que hablan bonito en el altar, no a los que tienen una congregación de 1000 personas, a por cada uno. Eso te incluye a ti que estás escuchando esto en tu celular, a ti que llevas décadas sirviendo a Dios desde la cocina, desde el silencio, desde las rodillas en el piso, cuando ya nadie te veía. A ti que pensabas que los dones espirituales eran para otra clase de personas. Pero antes de llegar a las 5 señales, necesito que entiendas algo que el mundo espiritual y a veces hasta la propia iglesia no te explica con claridad suficiente. Hay una diferencia enorme entre un don espiritual y un talento natural. Un talento natural es algo que uno desarrolla con práctica, con tiempo, con esfuerzo. Cantas bien porque ensayaste y cocinas. Es rico porque aprendiste de tu mamá. Haces las cosas bonitas porque tienes buen gusto. Pero un don espiritual no se aprende, no se entrena, no viene de ti, viene de arriba. Y lo reconoces no porque seas la mejor, sino porque cuando lo ejerces hay algo que va más allá de ti. Hay un resultado que tú sola no podrías haber producido. Hay una obra que claramente tiene huellas del cielo. Y eso, mi hija, es exactamente lo que vas a reconocer hoy en tu propia vida. Porque ahora sí, aquí van las 5 señales y te pido que mientras las escuchas, no las evalúes con tu cabeza, evalúalas con tu historia. La primera señal es esta: sientes cosas que otros no sienten y muchas veces no sabes por qué. Hay mujeres, y tú puedes ser una de ellas, que entran a un cuarto y saben inmediatamente si algo anda mal, no porque alguien les dijo, no porque haya una señal visible, sino porque algo dentro de ellas se activa como una alarma que nadie más escucha. Conocen a alguien por primera vez y sienten de inmediato si esa persona trae algo oscuro consigo o si tiene el corazón limpio. Están orando por alguien y de repente, sin razón aparente, el llanto les llega. Un llanto que no viene de ella, sino que parece venir a través de ellas. ¿Te suena conocido? Muchas mujeres que tienen este don lo han confundido toda su vida con ser muy sensibles, o peor aún, con ser muy exageradas. Alguien les dijo alguna vez que se calmaran, que no todo era para tanto, que se estaban inventando cosas, y ellas guardaron silencio y guardaron ese don en un cajón y aprendieron a ignorar lo que sentían para no parecer raras. Y lo que más duele no es que lo guardaron por miedo, lo que más duele es que muchas veces lo guardaron porque la persona que se los dijo creer a alguien de su propia familia, el esposo que les decía, no te pongas así, la hermana que les decía, siempre tan dramática, la suegra que decía, esa mujer está loca, con una sonrisa en la boca. Y ellas, que siempre pusieron a los demás por delante, decidieron que era más fácil callar que explicar algo que ni ellas mismas podían poner en palabras. Pero la Biblia tiene nombre para eso que sientes. Se llama discernimiento de espíritus y es uno de los dones del Espíritu Santo más poderosos y más necesarios en estos tiempos. Primera Corintios 12, versículo 10 lo llama exactamente así. El don de discernir espíritus no es paranoia, no es superstición, no es que estés loca o que te estés inventando cosas, es que el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de percibir lo que está detrás del velo de lo visible. Y eso, lejos de asustarte, debería llenarte de reverencia, porque Dios no le da ese don a quien quiere presumir de él. Se lo da a quien está dispuesta a cargarlo con responsabilidad, con oración, con humildad. Piensa en Ana, ¿la recuerdas? Es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que Ana. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 1, una mujer que cargaba un dolor tan profundo que su oración parecía locura desde afuera. El sacerdote Elí la vio mover los labios sin hacer ruido
y pensó que estaba borracha, pero Ana no estaba borracha. Estaba orando desde un lugar tan profundo que las palabras ya no le alcanzaban para expresarlo. Ana tenía algo que iba más allá de la devoción religiosa. Tenía una conexión con Dios que operaba en una frecuencia que los de afuera no podían sintonizar. ¿Y qué pasó? Dios le respondió. Y el hijo que nació de esa oración tan profunda fue Samuel, el profeta que ungió reyes. Fíjate bien en ese detalle. Ana no oró para tener un hijo famoso. Oró desde el dolor más puro que una mujer puede cargar. Oró sin saber lo que vendría. Oró desde el suelo, desde la nada, desde el ya no puedo más. Y Dios, que mira el corazón y no las palabras bonitas, respondió a ese gemido con un milagro que cambió la historia de todo un pueblo. ¿Cuántas veces has orado tú de esa manera, desde ese lugar tan hondo que ni las palabras te alcanzan? ¿Cuántas veces sentiste algo en la oración que no podías explicarle a nadie? Eso no es raro, eso es señal. La segunda señal de que posees un don espiritual es esta: cuando oras por alguien, algo pasa, no siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperabas, pero pasa. Y no me refiero a que seas perfecta en la oración, me refiero a que hay un poder en tus intercesiones que va más allá de lo que tus palabras podrían lograr solas. Hay personas que llevan décadas orando por lo mismo, por ese hijo pródigo, por esa hija que se alejó de la fe, por ese familiar enfermo, y siguen ahí de rodillas, aunque los resultados tarden, aunque el cielo parezca callado. Rinden, no porque sean masoquistas, sino porque algo dentro de ellas sabe con una certeza que supera la lógica que esa oración está haciendo algo que los ojos todavía no ven. Eso se llama intercesión y es un don. Romanos 8, versículo 26 dice algo que te va a detener el corazón si lo lees despacio. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo oíste? El Espíritu Santo ora por la través de Chie. Cuando tú no sabes qué decirle a Dios, cuando el dolor es tan grande que ni la oración te sale completa, el Espíritu Santo toma ese gemido, ese suspiro, esa lágrima que cae sola en la oscuridad y lo convierte en una intercesión perfecta ante el Padre. Tus oraciones nunca son defectuosas, nunca son insuficientes, nunca llegan tarde porque no oras sola, nunca has orado sola. Y aquí quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. La intención que tú has hecho a lo largo de tu vida ha cambiado cosas, ha movido cielos, ha detenido desgracias que nunca supiste que se acercaron, ha abierto puertas para personas que ni siquiera saben que alguien oró por ellas. Piensa en esa veladora que encendiste hace años por alguien que estaba enfermo y que se recuperó cuando los médicos ya no esperaban nada. Piensa en esa noche que no podías dormir y algo te despertó a las 3 de la mañana con el nombre de alguien en el corazón, y al día siguiente te enteraste de que esa persona había estado en un momento de peligro exactamente a esa hora. Piensa en esas palabras que le dijiste a alguien en el momento preciso, sin preparación, sin saber por qué dijiste exactamente eso, y que esa persona te miró como si le hubieras leído el alma. Nada de eso fue casualidad, nada de eso fue suerte. Eso fue Dios operando a través de un canal que Él mismo construyó en ti. Tu oración tiene peso en el cielo, aunque tú sientas que eres poca cosa, aunque nadie te reconozca, aunque no salgas en ningún altar y no tengas ningún título, tu oración tiene peso en el cielo. Ahora viene la tercera señal, y esta quizás sea la que más te va a mover. La tercera señal de que posees un don espiritual es que llevas cargando el peso de los demás desde que tienes memoria. Y no porque quieras, sino porque no puedes evitarlo. Hay personas que lloran contigo sus problemas, y cuando se van tú te quedas con el peso
de lo que te contaron como si fuera tuyo. No es que seas débil, no es que seas demasiado sensible, no es que tengas que poner más límites como te dicen los psicólogos modernos. Es que Dios puso en ti una capacidad de compasión que va más allá de lo humano. ¿Sabes lo que significa esa palabra compasión? En el hebreo del Antiguo Testamento, la raíz de esa palabra viene de la misma raíz que significa por entrañas. Cuando la Biblia dice que Dios tuvo compasión de su pueblo, no está diciendo que sintió lástima desde lejos. Está diciendo que algo en las entrañas de Dios se conmovió, y hay personas en las que Dios puso esas mismas entrañas de misericordia. En Romanos 12, versículo 8, cuando Pablo lista los dones, menciona uno que muchas veces se pasa por alto, el don de por misericordia, y dice que quien tiene ese don lo debe ejercer con alegría, no con resignación, no con agotamiento, con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque el don de misericordia no es una carga que aplasta, es un canal de la gracia de Dios que fluye a través de ti hacia otros. Tú no cargas el dolor ajeno sola, lo cargas con Él, y esa diferencia lo cambia todo. Déjame contarte de otra mujer bíblica que tenía este don en una medida extraordinaria. Noemí, la suegra de Ruth, una mujer que lo perdió todo: el marido, los hijos, la tierra, la seguridad, y que aún así, cuando regresó a Belén con las manos vacías y el corazón roto, lo primero que hizo fue pensar en las jóvenes que cargaba consigo. Les dijo: volveos, hijas mías, ¿para qué vendréis conmigo? Ruth 1, versículo 11. En medio de su propio dolor, su primer pensamiento fue el bienestar de las demás. Eso no es debilidad, eso es un don. Y Ruth, que vio ese don operando en su suegra, dijo una de las palabras más hermosas de toda la Escritura: no me ruegues que te deje, donde tú mueras, moriré yo. Ruth 1, versículos 16 y 17. Hay personas que se quedan contigo no porque seas perfecta, sino porque en ti ven algo de Dios que no quieren soltar. ¿Has tenido personas así en tu vida? Personas que se aferran a ti no por lo que les das, sino por lo que ven en ti. Esa vecina que siempre termina en tu puerta cuando no sabe a dónde más ir. Esa hija que puede estar enojada contigo toda la semana, pero que cuando algo de verdad la asusta, te llama a ti primero. Esa amiga de toda la vida que dice que contigo el peso se siente menos aunque no le haya resuelto nada. Eso es señal. Pero aquí es donde necesito hablarte de algo importante, porque hay algo que el enemigo hace con las personas que tienen dones espirituales, y lo hace de manera muy silenciosa, muy gradual, muy inteligente. El enemigo no ataca los dones de frente, no llega diciendo: esa mujer tiene dones espirituales, voy a destruirla. No, eso sería demasiado obvio. Lo que hace es mucho más sutil. Llega en la voz de alguien de confianza que te dice: tú no eres para esas cosas. Llega en el cansancio de años de servir sin que nadie te diga gracias. Llega en la duda que aparece a las 3 de la mañana cuando preguntas para qué oro si nada cambia. Llega en la comparación: mira esa mujer en la iglesia, ella sí tiene fe, o soy como ella. Y poco a poco lo que Dios puso en ti para bien, el enemigo lo convierte en tierra de nadie, un don sin ejercer, una llama sin combustible, una vela que sigue en pie pero que ya no da luz. Y lo más cruel de esa estrategia es que no parece un ataque, parece cansancio normal, parece humildad, parece madurez. Ya no soy tan intensa con las cosas de Dios como antes, pero no es madurez, es erosión espiritual. Y el enemigo sabe exactamente cómo producirla, poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses sin orar de verdad, sin sentir nada, sin esperar nada. ¿Me estás entendiendo? Quiero que pienses en esto con toda honestidad esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que usaste conscientemente lo que Dios puso en ti?
¿Cuándo fue la última vez que no le dijiste que no a ese impulso de orar por alguien, de hablarle una palabra de aliento a alguien, de sentarte a escuchar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que no apagaste esa voz interior que te decía, llámale, escríbele, ora por ella? Ahora la cuarta señal viene ahora, y esta quizás sea la más difícil de aceptar. La cuarta señal de que posees un don espirituales, que has sufrido más de lo que parece justo. Espera, no te me vayas todavía. Sé que eso suena extraño. Sé que tu primer instinto, es decir, ¿cómo puede ser una señal de un don el sufrimiento? Escúchame, los vasos que Dios elige para llevar su gloria no son siempre los más cómodos, los más protegidos, los que nunca se rompieron. A veces son los que se quebraron y Dios mismo los volvió a unir. Y hay algo en la grieta de ese vaso restaurado que permite que la luz salga hacia afuera de una manera que el vaso intacto nunca podría lograr. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo lo dice así, y quiero que lo escuches despacio, porque en esta frase está escondida una de las verdades más grandes de tu vida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú eres el vaso de barro. El tesoro es el don que Dios puso en ti, y el barro con todo lo que representa, la fragilidad, las grietas, el peso de los años, las cicatrices, es precisamente lo que hace evidente que el poder no es tuyo. Cuando una mujer que ha perdido a un hijo ora con autoridad espiritual por otra madre que está a punto de perder al suyo, hay algo en esa oración que no tiene explicación humana. Cuando una mujer que perdonó lo imperdonable habla de misericordia, las palabras tienen un peso que ningún teólogo que nunca sufrió puede replicar. Cuando alguien que lloró en la cocina a las 3 de la mañana le dice a otra persona, Dios te ve, Dios te escucha, no estás sola, eso no son palabras bonitas, eso es ministerio. El sufrimiento no fue un error en tu historia, fue la formación. Piensa en el maíz, que es la semilla más nuestra, la más mexicana, la que cargamos en el alma desde antes de que pudiéramos nombrarlo. Antes de que el maíz se convierta en lo que alimenta a toda la familia, tiene que ser enterrado, tiene que pasar por la oscuridad, tiene que romperse, tiene que deshacerse de lo que era para poder convertirse en lo que está destinado a ser. Y nadie, al ver la planta madura, piensa en el tiempo que estuvo bajo tierra, pero ese tiempo fue necesario, ese tiempo fue sagrado. Así es tu historia. El tiempo que estuviste bajo tierra no fue tiempo perdido, fue el tiempo en que raíces que nadie veía crecían hacia abajo para que cuando llegara la tormenta no te pudieran arrancar. Y sé que hay dolores en tu vida que todavía no han recibido explicación, que todavía te preguntas, ¿por qué tuvo que pasarte eso? ¿Por qué a ti? Porque en ese momento no tengo respuesta para el por qué, pero sí esto con toda certeza. Lo que Dios no causó, lo está usando. Lo que el enemigo intentó que te destruyera, Dios lo está convirtiendo en herramienta de liberación para otras. No fuiste rota para quedar rota. Fuiste rota para que la luz saliera. Y ahora llegamos a la quinta señal, la última. Y quiero que te sientes bien para esta. Quiero que si tienes un vaso de agua cerca lo tomes. Quiero que respires. La quinta señal de que posees un don espiritual es esta. Cuando te acercas a Dios de verdad, no de rutina, no por obligación, sino de verdad. Algo se mueve en el ambiente, en tu casa, en las personas que te rodean, en situaciones que parecían imposibles y tú muchas veces no lo asocias contigo. Piensas que fue casualidad, piensas que fue coincidencia, piensas que simplemente las cosas se acomodaron solas, pero hecho no hay una palabra en la Biblia para eso, presencia. Cuando la presencia de Dios habita genuinamente en una persona, esa persona lleva consigo una atmósfera espiritual que afecta todo lo que la rodea. Déjame decirte algo que quizás no has pensado así. ¿Alguna vez notaste que cuando tú estás en paz en tu casa, la casa está en paz? Y que cuando tú estás angustiada,
aunque no digas nada, algo en el ambiente de tu hogar cambia. Los hijos lo sienten, los nietos lo sienten, hasta el perro lo siente. Y eso que el perro no entiende teología, eso no es solo emoción, eso es una realidad espiritual. En el libro de Génesis, cuando José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, la Escritura dice algo extraordinario. Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La presencia de una persona con el favor de Dios bendice el espacio donde habita. José no predicó en esa casa. José no puso un altar en esa casa. José simplemente era quien era un hombre con la presencia de Dios. Y esa presencia se derramó sobre todo lo que lo rodeaba. Tú eres José en tu casa. Tú eres la que sostiene espiritualmente ese hogar. Aunque nadie te lo reconozca, aunque los de la familia no lo vean, aunque a veces tú misma no lo creas, la bendición que está sobre tu familia tiene tu nombre en ella. Las desgracias que se desviaron antes de llegar a los tuyos, muchas de ellas se desviaron porque tú estabas orando. Las puertas que se abrieron para tus hijos, muchas de ellas se abrieron porque tú hincaste las rodillas cuando ellos ni sabían que necesitaban que alguien lo hiciera por ellos. Y el día que tú ya no estés, no digas que no lo piensas, porque todas lo pensamos. Ese hogar va a extrañar algo que no va a poder nombrar, va a extrañar una atmósfera, va a extrañar una cobertura, va a extrañar la presencia de Dios que entraba por la puerta cada vez que tú entrabas. Eso no es poca cosa, eso es un don, eso es un llamado. Ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que en este momento, antes de que sigamos, te hagas una pregunta honesta, solo una. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en ti? No te lo pregunto para hacerte sentir culpable. Ya dije que no vine aquí a añadirte más peso encima. Te lo pregunto porque hay un momento en la vida de toda mujer con un don espiritual en el que tiene que decidir, ¿lo sigo ignorando por miedo o lo acepto, lo consagro y lo pongo en manos de aquel que me lo dio? Porque el miedo, ese es el obstáculo número uno, no la falta de talento, no la falta de preparación, no la edad, no el pasado, el miedo. Y el miedo tiene muchas caras. A veces tiene la cara del quién soy yo, pero a veces tiene la cara del y si me equivoco. A veces tiene la cara de él, ya es muy tarde para mí. Y sobre esa última quiero ser muy claro contigo esta noche, porque en el mundo espiritual no existe. Él ya es muy tarde. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Pablo le escribe a Timoteo, un joven que tenía miedo, que se sentía insuficiente, que cargaba la sombra de no sentirse a la altura, y le dice algo que retumba a través de los siglos, hasta llegar a tu cuarto esta noche. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego, no lo apagues más, no lo escondas más, no lo minimices más. Aviva el fuego. Y ahora quiero que te quedes con una imagen. Piensa en la vela de tu altar. Si tienes altar en casa, si tienes esa esquinita sagrada que arreglaste con una florecita, con la imagen que heredaste de tu mamá, con la veladora que enciendes los lunes o cuando hay una necesidad grande, piensa en esa vela. Cuando la enciendes, no le preguntas si está lista, no le dices, ¿estás segura de que puedes dar luz? No la juzgas por el cebo que tiene, ni por cuánto tiempo lleva ahí guardada en el cajón. No le preguntas cuántas veces se apagó antes, no le preguntas si se merece ser encendida. Le acercas el fósforo y ella hace lo único para lo que existe. Arde sin dudar, sin pedir permiso, sin disculparse por la luz que da. Así eres tú, mi hija. No te falta mérito, no te falta preparación, no te falta tiempo. Solo necesitas que alguien te acerque el fósforo. Y ese fósforo esta noche es la palabra de Dios que estás recibiendo.
Ese fósforo esta noche es la voz del Espíritu diciéndote: lo que hay en ti lo puse yo. No lo desperdicies, no lo entierres, no lo apagues por miedo. Ahora viene el momento en que Dios te habla directamente a ti, no a la congregación, no a las hermanas, a ti, a la que está escuchando esto, acostada en la cama mientras la familia duerme, a la que está sentada en su silla favorita con una taza de café frío que ya olvidó terminar, a la que lloró esta semana por algo que no le puede contar a nadie, a la que le pidió una señal a Dios hace días, hace semanas, hace meses, y que sepa que esto que está escuchando ahora mismo es por la señal. Te quiero preguntar algo muy específico. Mientras escuchabas las 5 señales, ¿cuántas reconociste en tu vida? ¿Sentiste que una te describía exactamente? ¿Sentiste que 2 se parecían a cosas que has vivido? ¿O sentiste que todas de una manera u otra tenían tu nombre escrito en ellas? Si al menos 2 de esas señales las reconociste como tuyas, esto que voy a decirte ahora no es un cumplido ni son palabras bonitas para hacerte sentir bien. Es una declaración espiritual que tiene respaldo en el cielo. Dios te equipó con un don. Ese don no caduca. Ese don no se transfiere a otra persona porque tú no lo usaste. Ese don sigue esperando en ti, como una semilla que estuvo guardada años en un cajón y que en el momento en que la siembra germina, como si nunca hubiera esperado un solo día. ¿Y sabes qué necesita esa semilla para germinar? Es menor que numeral. Ser 5 con numeral es mayor que 2 cosas solamente: tierra y agua. La tierra es tu voluntad, tu decisión consciente de no seguir ignorando lo que Dios puso en ti. El agua es la palabra, la oración, el tiempo que le das a Dios para que Él cultive en ti lo que Él mismo plantó. Y aquí quiero ser práctica contigo, porque la fe sin acción no llega a ningún lado. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que escuchaste? No mañana, hoy, esta noche. Primero, consagra tu don. Si reconociste en ti alguna de estas 5 señales, el discernimiento, la intercesión, la misericordia, el haber sido formada en el sufrimiento, la presencia espiritual en tu hogar, ponlo en manos de Dios esta noche. No lo sigas teniendo guardado como algo que solo te pertenece a ti. Dile: Señor, lo que pusiste en mí te lo devuelvo consagrado. Úsalo como tú quieras, cuando tú quieras, para quien tú quieras. Segundo, deja de pedir perdón por existir. Deja de disculparte por sentir lo que sientes, por ver lo que ves, por saber lo que sabes cuando oras. Deja de minimizarte. Deja de eso y muy poquita cosa, porque si Dios puso un tesoro en un vaso de barro, el valor del tesoro no depende del vaso. Tercero, actúa en lo pequeño. No esperes un ministerio de miles de personas para ejercer tu don. Ese familiar que te necesita, llámale hoy. Esa vecina que lleva semanas sin sonreír, acércate a ella mañana. Esa nieta que anda perdida, ora por ella esta noche, con todo lo que tienes dentro. Los dones espirituales no se ejercen en el escenario, se ejercen en la cocina, en el mercado, en el hospital, en el teléfono, a medianoche. Se ejercen en el abrazo que das cuando no sabes qué decir, pero tu presencia ya es suficiente. Se ejercen en el momento en que alguien te dice: ya no puedo más. Y tú, en lugar de darle consejos, pones la mano sobre la suya y le dices: yo oro por ti ahora mismo aquí contigo. Eso es el don en acción. Y cuarto, protege tu fuego, porque habrá personas, a veces personas que amas, que sin darse cuenta intentarán apagarlo con el escepticismo, con el no exageres, con el eso no es para nosotros. Y aquí es donde necesitas la sabiduría de saber qué se comparte y qué se guarda. No todo lo que Dios te revela en la oración es para contarlo. Algunas cosas se cargan en silencio, en la intimidad con Él, como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, versículo 19. Guarda algunas cosas en tu corazón,
No todo el mundo tiene el mismo don para recibir lo que Dios te confió a ti. Y eso no es orgullo, es sabiduría. Y ahora, antes de que terminemos, quiero que hagas una sola cosa más conmigo. Cierra los ojos si puedes. Si estás acostada, quédate así. Si estás sentada, pon las manos sobre tu pecho. Respira y repite estas palabras en silencio o en voz baja, con la cadencia con que aprendiste a orar desde niña, con la misma cadencia de tu mamá, con la misma cadencia de su mamá antes que ella. Señor, aquí estoy. Es menor que numeral, ceros sin numerales, mayor que. No me vine con las manos limpias, pero sí me vine con el corazón dispuesto. Reconozco hoy que lo que hay en mí no lo puse yo, lo pusiste tú. Y por miedo, por duda, por lo que dijeron los demás, lo guardé donde nadie lo viera, hoy te lo entrego. Hoy le abro la puerta a lo que tú quieras hacer con lo que me diste. No me pidas que sea perfecta, pídeme solo que sea fiel. Y yo, Señor, esta noche te digo que sí a lo que tú tienes para mí, que sí al don, que sí a la misión, que sí aunque no lo entienda todo. Amén. Respira, deja que ese amén se asiente. No apuro, no agarres el celular todavía. Quédate un momento más aquí en este silencio porque Dios todavía está hablando. Aunque las palabras ya se callaron, lo que acabas de hacer no fue pequeño. En el mundo espiritual, un sí de corazón mueve más que años de actividad religiosa sin rendición. Y yo quiero que sepas algo antes de que cierres este video. Esto que escuchaste hoy no llegó a ti por casualidad. Dios sabe exactamente dónde estás esta noche, sabe en qué cama estás acostada, sabe qué preocupación cargabas cuando apretaste el play, sabe el nombre de la persona por quien más lloras y te encontró aquí como el pastor que deja las 99 y va por la que falta, como la mujer que barre toda la casa hasta encontrar la moneda perdida. Lucas 15, versículo 8. Esa mujer que busca con lámpara, que barre cada rincón, que no descansa hasta encontrar lo que se perdió. Esa mujer eres Dios buscándote a ti y esta noche te encontró. Lo que Dios tiene para mostrarte no termina aquí. Lo que escuchaste hoy es solo el primer velo que se abrió. Hay más revelación preparada para ti. Hay más verdades que el cielo quiere ponerte en las manos. Hay más capas de tu historia que Dios quiere iluminar con su palabra para que dejen de doler y empiecen a tener sentido. Hay preguntas que llevas años cargando que todavía esperan respuesta y esa respuesta no está lejos, está al alcance de la misma mano con la que hoy oraste. Quédate cerca, sigue recibiendo porque Dios no empezó algo en ti esta noche para dejarlo a medias. Y ahora sí, lo último que te voy a decir, la última frase, la que me gustaría que le mandaras esta noche a esa hija que anda buscando su camino, a esa amiga que sientes que está apagándose por dentro, a esa hermana de la iglesia que lleva meses diciéndote que ya no puede más, a esa persona que llevas tiempo sintiendo que necesita escuchar algo así, aunque no sepas exactamente qué. El dono en ti no caducó por los años que no lo usaste, sigue ahí esperándote como una vela que no ha sido encendida todavía, pero que ya tiene todo lo que necesita para arder. Dios te ve, Dios te conoce por nombre y lo que puso en ti lo necesita el mundo. Quiero que te detengas, quiero que bajes un momento lo que traes en la mente, los pendientes, las preocupaciones, los nombres que cargas sin que nadie los vea y que me escuches. Porque lo que te voy a decir esta noche no es un mensaje de relleno, no es una prédica de domingo para sentirse bien y olvidarse al lunes. Lo que estás a punto de escuchar es una revelación que Dios ha querido darte a ti, específicamente a ti. ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que lo que pones en tu bolsillo, lo que pones en tu casa, lo que llevas colgado al cuello, te protege? ¿Cuánto tiempo llevas confiando en cosas que ves, que tocas, que compraste en algún mercado o que alguien te regaló, diciéndote, esto te va a ayudar y yo no vengo a juzgarte? De verdad te digo, no vengo a juzgarte, porque esa mujer que ha buscado protección
en cada rincón posible, es una mujer que ama, es una mujer que tiene miedo de perder lo que más quiere. Y ese amor y ese miedo son completamente reales. Pero fíjate bien, mija, hay una semilla que el mundo no te ha enseñado. Hay una semilla que no se vende en ningún puesto, que no tiene precio en ningún mercado, que no depende de la luna, ni del mes, ni del color que traes puesto. Y esa semilla, cuando la siembras con fe, no solamente te protege, la devuelve todo el mal que alguien ha sembrado contra ti, todo lo que el enemigo ha puesto en tu camino para destruirte, todo regresa. Pero necesito que me escuches bien, porque esta semilla no funciona como tú crees, no funciona como te han dicho. Y si no entiendes cómo funciona, la puedes tener en la mano toda tu vida y nunca activar su poder. Imagínate esto, son las 11 de la noche, la casa está en silencio, tus hijos ya se fueron o ya están dormidos o están lejos, tan lejos que a veces sientes que el espacio entre tú y ellos es más que distancia física. Y tú estás ahí con tu rosario en la mano, con la Biblia cerrada en el regazo, simplemente sentada en la oscuridad de tu cuarto mirando al techo y estás pidiendo. Llevas años pidiendo, llevas décadas depositando oraciones al cielo, como quien mete monedas en una alcancía que no sabe si está llena o vacía por dentro. Y hay una pregunta que no te atreves a decir en voz alta porque sientes que sería una falta de fe, pero esa pregunta está ahí. ¿Me escucha Dios? ¿Llegaron mis oraciones o se perdieron en el camino? Quiero que sepas que Él te escucha, pero también quiero que sepas algo más. Quiero que sepas que hay un enemigo real, activo, inteligente, que lleva años haciendo exactamente lo. Mientras tú siembras amor, Él siembra cizaña. Mientras tú oras por tus hijos, Él planta ideas en sus mentes. Mientras tú cuidas tu casa, Él busca la grieta. Y el problema no es que no te hayas esforzado suficiente. El problema es que tal vez has estado usando las herramientas equivocadas. Y eso lo vamos a cambiar hoy. Hay una mujer en la Biblia que yo quiero que conozcas. No tiene nombre propio en las Escrituras. Y eso ya me dice algo, porque eso significa que ella puede ser cualquiera de nosotras. Jesús la menciona en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10, y dice así: ¿El qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Fíjate en lo que hace esta mujer. Pierde algo valioso, algo que era suyo, algo que ya tenía. Y en lugar de sentarse a llorar, en lugar de resignarse, en lugar de decir, ya ni modo, Dios lo quiso así, enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado. ¿Me escuchas? No con desesperación, no con pánico, con cuidado, con método, con propósito, y lo encuentra. Yo te pregunto, ¿qué has perdido tú? No me respondas en voz alta, respóndete por dentro. ¿Qué se perdió en tu casa que antes estaba la paz, la unidad entre tus hijos, la salud de alguien que amas, tu propia alegría esa que tenías cuando eras más joven y todavía no sabías tanto dolor? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estuvo ligero? El enemigo trabaja así, no te quita todo de un golpe, eso sería demasiado obvio y tú lo notarías de inmediato. Te quita de a poquito, primero la alegría, después la esperanza, después la certeza de que Dios te escucha. Y cuando ya no tienes esa certeza, empiezas a buscar en otros lugares. Y eso exactamente, eso es lo que Él estaba esperando. Porque en ese momento de búsqueda desesperada, cuando una mujer siente que sus oraciones no alcanzan el cielo, es cuando aparece alguien que le dice: mira, lleva esto en tu bolsillo, pon esto debajo de tu colchón, barre tu casa con esto y el mal se va. Amarra esto en la muñeca de tu hijo y lo va a proteger. Y ella lo hace por amor, por miedo, por desesperación, no porque sea ignorante, no porque sea débil, sino porque ama profundamente y no puede quedarse quieta viendo sufrir a los que son suyos.
Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. El Señor habla claro, clarísimo, sobre todo lo que pretende sustituirlo a Él como fuente de protección. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, escúchame bien, porque aquí está la clave de todo lo que te voy a decir hoy. Cuando Dios dice que algo es abominación, no lo dice porque se enoje como un padre enojón que quiere castigar, lo dice porque conoce el mecanismo. Dios sabe exactamente cómo funciona el mundo espiritual que Él mismo creó, y cuando prohíbe algo, lo prohíbe porque sabe que eso no te protege, te expone. ¿Me estás entendiendo? Esas cosas que te dijeron que te iban a proteger, si no vienen del Dios de la Biblia, si no tienen como fundamento la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, no son un escudo, son una puerta. Y mientras tú crees que estás cerrando la entrada al enemigo, en realidad le estás abriendo una ventana que no sabías que existía. Esto me lo enseñó una historia que no voy a olvidar mientras viva. Había una mujer, llamémosla Doña Socorro, porque así se llaman las mujeres, que toda su vida han dado socorro sin pedirlo a cambio, que vivía con 3 de sus hijos en una casita en el Estado de México, mujer de feíta, criada con la Biblia y el rosario, con el altar en la sala y la imagen de la Virgen en cada cuarto. Pero los últimos años no habían sido buenos. Uno de sus hijos empezó a andar en malos pasos, otro perdió el trabajo y cayó en el alcohol. La hija mayor se separó de su marido y llegó a vivir con ella con 3 hijos chicos que lloraban por las noches. Y Doña Socorro miraba todo eso y sentía que algo invisible, pero muy pesado, se había metido a vivir con ellos. Algo que no se veía, pero se respiraba como un frío que no se va a gaslumbre. Una vecina le dijo que fuera con una señora que limpiaba las casas, que ponía cosas en las esquinas, que usaba hierbas, que tiraba huevo y veía en el agua. Y Doña Socorro, mujer de oración, mujer que había rezado el rosario toda su vida, fue porque cuando el dolor es suficientemente grande, hasta los más creyentes buscamos atajos. Y esa señora le cobró una cantidad importante, le dejó cosas enterradas en el patio, le dijo qué colores poner, en qué cuartos, le vendió unas semillas que debía cargar en su bolsillo derecho, para que todo lo malo que te manden regrese al que te lo mandó, le dijo. ¿Y sabes qué pasó? Las cosas empeoraron, ¿no? Inmediatamente. Eso es lo más engañoso del enemigo. A veces hay un pequeño alivio al principio como para que tú creas que funcionó, para que bajes la guardia, pero después, poco a poco, la oscuridad fue más densa. El hijo, que andaba en malos pasos, llegó una noche lastimado. La hija empezó a tener sueños que la despertaban gritando, y Doña Socorro, que nunca había dormido fácilmente, dejó de dormir completamente. Y la peor parte no era eso. La peor parte era que sentía que ya no podía orar, que sus palabras se quedaban pegadas en la garganta, que cuando se hincaba frente al altar sentía un silencio que no era paz, era vacío, como si hubiera algo entre ella y Dios que antes no estaba. ¿Te suena familiar eso? Porque eso que ella sentía tiene nombre en la Biblia, se llama contaminación espiritual. No te lo estoy inventando. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice con toda claridad: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante, porque si no entiendes esto, el resto del mensaje no te va a llegar como tiene que llegar. Dios no se fue.
Dios nunca se fue. El que se movió no fue Él. El que abrió una brecha no fue el Señor. Fuimos nosotros con buena intención, con corazón desesperado, buscando protección en lugares donde no había protección verdadera. Los que sin querer pusimos algo entre nosotros y Él, como cuando en una cocina mexicana hay humo de más y no puedes ver bien el fuego que está ardiendo. El fuego sigue ahí, pero no lo puedes ver, no lo puedes sentir tan limpio. Y entonces viene la pregunta del fondo: ¿qué hago yo con lo que ya hice? ¿Qué hago yo si ya fui, si ya puse, si ya compré, si ya cargué cosas que no debía? Ya no tiene remedio. Y aquí, justo aquí, es donde el mensaje de Dios se pone de pie y te dice: no, no es tarde, nunca ha sido tarde. Y aquí está la segunda cita que necesito que escuches esta vez del Nuevo Testamento. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 al 20. Presta mucha atención porque esto que voy a leer es exactamente lo que necesitas escuchar. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que antes habían practicado la magia, consultado brujerías, cargado amuletos o puesto su confianza en fuerzas oscuras, trajeron sus libros y sus objetos delante de todos y los quemaron públicamente. Y al calcular el valor de aquellas cosas, descubrieron que costaban 50,000 piezas de plata. Sin embargo, entendieron que ninguna riqueza valía más que la libertad de sus almas. Y la Escritura dice algo profundamente poderoso: así crecía y prevalecía con fuerza la palabra del Señor. Escucha bien esto, porque aquí hay un misterio espiritual que muchísima gente no comprende. La palabra de Dios no puede reinar plenamente en un lugar donde todavía se guarda aquello que abre puertas a la oscuridad. No basta con decir: yo creo en Dios, mientras en un cajón siguen escondidos los objetos que representan miedo, superstición o pactos silenciosos con cosas que no vienen del cielo. Aquellas personas en Efeso vivían rodeadas de magia, de rituales, de objetos supuestamente protectores, de prácticas espirituales que prometían control, dinero, protección o poder. Y cuando conocieron verdaderamente a Cristo, no hicieron lo que hoy hace mucha gente. No dijeron: lo guardaré por si acaso. No enterraron sus objetos en secreto. No los conservaron por apego sentimental. No los dejaron escondidos detrás de una imagen religiosa, intentando mezclar luz con oscuridad. No, ellos los sacaron a la luz, los destruyeron, los quemaron delante de todos, porque entendieron algo fundamental: aquello que no se entrega completamente a Dios termina ocupando espacio dentro del alma. Y cuando limpiaron ese espacio, cuando renunciaron a aquello que los ataba, la palabra del Señor comenzó a crecer con poder. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Cuando tú limpias tu casa espiritualmente, cuando sacas aquello que nunca debió entrar, cuando dejas de poner tu confianza en objetos y comienzas a ponerla en Dios, algo cambia en la atmósfera de tu hogar. La paz empieza a regresar, la ansiedad comienza a perder fuerza, las discusiones disminuyen, el corazón descansa diferente, la oración vuelve a sentirse viva porque la luz de Dios no solo entra, prevalece. Y ahora sí quiero hablarte de la verdadera semilla, porque sí existe una semilla que protege, sí existe una semilla que vence el mal, sí existe una semilla capaz de devolverle la paz a una familia rota. Pero no es una semilla que se compra en internet, no es una semilla que se lleva en el bolsillo como amuleto, no es una semilla mística, bendecida por personas que comercian con el miedo de la gente. La única semilla que posee un poder verdadero es la palabra de Dios sembrada en el corazón del hombre. No existe otra semilla capaz de transformar una vida como lo hace la palabra del Señor. Jesús mismo nos lo enseñó en la parábola del sembrador, cuando explicó que la semilla representa la palabra divina. Esa es la semilla
que Dios desea sembrar en cada uno de nosotros. Y cuando encuentra un corazón dispuesto a recibirla, comienza una obra silenciosa, constante y profunda que ninguna fuerza humana puede detener. La transformación no ocurre solamente por fuera, empieza en lo más íntimo del corazón y poco a poco se refleja en toda la vida. Cambia nuestra manera de hablar, purifica nuestros pensamientos, orienta nuestras decisiones y fortalece nuestra confianza en Dios. Esa misma palabra transforma el ambiente de un hogar, sana relaciones que parecían desgastadas, ayuda a los esposos a volver a mirarse con amor y paciencia, enseña a los padres a educar con fe y da a las madres la fuerza para seguir sosteniendo a sus hijos con esperanza, incluso en los momentos más difíciles. También transforma esos silencios que tantas veces llenan una casa durante las noches de preocupación, cuando solo Dios conoce las batallas que cada familia está enfrentando. Quiero invitarlos a imaginar una escena muy sencilla. Piensen por un momento en la cocina de su casa. Tal vez es un lugar humilde, pero lleno de recuerdos. Conocen perfectamente cada rincón. Recuerdan la luz que ilumina las primeras horas de la mañana, el sonido de la olla mientras la comida se cocina lentamente, el aroma del café recién preparado o de los alimentos que reúnen a la familia alrededor de la mesa. Quizá todavía conservan ese paño de cocina que ha servido durante años, esa mesa donde compartieron alegrías, preocupaciones y conversaciones importantes. Tal vez también recuerdan algún rincón donde derramaron lágrimas en silencio, sin que nadie llegara a darse cuenta. Ahora imaginen que sobre esa mesa aparece una pequeña semilla. Es sencilla, no llama la atención, no tiene nada extraordinario a la vista. Entonces alguien les dice: esta semilla tiene poder para proteger tu hogar. Es probable que muchos esperaran que ocurriera algo inmediato, algo sorprendente, una señal visible o un resultado instantáneo. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a buscar soluciones rápidas y respuestas inmediatas. Pero Dios no actúa de esa manera. Mientras el enemigo intenta atraer al corazón con promesas fáciles, con el miedo y con falsas seguridades, el Señor obra de una forma muy distinta. Él trabaja en silencio, como una semilla que cae en la tierra buena y comienza a crecer aunque nadie pueda verla. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada, pero debajo de la superficie la vida ya está brotando. Esa verdadera semilla puede comenzar a crecer cuando una familia decide rezar el Santo Rosario con fe. Puede empezar con una Biblia abierta en un lugar visible del hogar para recordar que la palabra de Dios ocupa el centro de la vida familiar. Pueden hacer en una madre que se levanta de madrugada para interceder por sus hijos, en un padre que bendice a su familia antes de salir a trabajar, o en unos esposos que vuelven a tomarse de las manos para rezar juntos un Padre Nuestro. También puede manifestarse cuando hacemos la señal de la cruz con agua bendita antes de dormir, cuando leemos el Evangelio en familia o cuando enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios desde pequeños. Allí está la verdadera fuerza. Allí está la protección que permanece, no en objetos que prometen poderes extraordinarios, no en supersticiones disfrazadas de espiritualidad, no en prácticas que alimentan el miedo y desvían el corazón de la confianza en el Señor. El verdadero poder siempre nace de una vida que se entrega a Dios con sinceridad. Quizá esta noche el Señor los está invitando precisamente a dar ese paso. Tal vez ha llegado el momento de dejar de buscar seguridad únicamente en cosas externas y comenzar a sembrar dentro del corazón aquello que realmente puede dar fruto para la vida eterna. Porque un hogar donde se ora nunca permanece igual. Una familia que aprende a bendecir el nombre del Señor
encuentra una fuerza nueva para afrontar las dificultades. Y un corazón donde Cristo ocupa el primer lugar, deja de sentirse vacío porque ha encontrado la única presencia que puede llenarlo completamente. Quisiera que recordaran algo antes de terminar esta reflexión. El enemigo quiere que pongamos nuestra esperanza en los objetos. Dios quiere que pongamos toda nuestra esperanza únicamente en Él. El enemigo quiere mantenernos atrapados por el miedo. Dios desea regalarnos una paz que el mundo no puede ofrecer. El enemigo busca que vivamos dependiendo de supersticiones y falsas promesas. Dios nos llama a vivir en la libertad de sus hijos. Por eso, esta noche los invito a hacer un examen sencillo y sincero. Miren su hogar con tranquilidad y miren también su corazón. Pregúntense si han permitido entrar costumbres, prácticas o ideas que, aunque parecían inofensivas, terminaron alejando poco a poco su confianza del Señor. Después, den un paso concreto. Hagan espacio para la luz de Dios. Coloquen una cruz en un lugar visible de la casa si todavía no la tienen. Vuelvan a abrir el Evangelio. Recuperen el hábito de la oración diaria. Bendigan cada habitación de su hogar. Hablen de Dios con sus hijos y con quienes viven junto a ustedes. No esperen el momento perfecto para regresar al Señor. Empiecen hoy, porque cuando el corazón se purifica mediante la gracia de Dios, cuando una familia vuelve a poner a Cristo en el centro de su vida y cuando la verdadera semilla de la palabra cae en tierra buena, comienza un crecimiento que nadie puede detener. Esa palabra produce frutos de paz, de esperanza, de reconciliación y de fe perseverante. Y donde la palabra de Dios permanece viva, la oscuridad no encuentra lugar para quedarse. La luz de Cristo siempre termina venciendo, porque ninguna tiniebla puede prevalecer allí donde Dios reina en el corazón de sus hijos.